Bueno, bienvenidos esta mañana. Quiero enfatizarles que tenemos ahora, estamos tratando de hacer como una nueva cultura del uso de nuestros espacios. Así que, por favor, estén siempre muy juiciosos y muy considerados con los anfitriones y con todas las personas responsables de mantener el orden aquí adentro, porque evidentemente ya tenemos espacios bien diferenciados. Nos falta un poquito para terminar arriba. Estamos haciendo toda una zona de una batería de baños nueva para cuando nuestros niños estén aquí los domingos y para las reuniones que tenemos entre semana. Así que mucho trabajo ha habido por todo lado. Espero que ya prontico, creo que ya en cuestión de una semana, lo sumo 2 más, tendremos todo listo para que todos estemos mucho más tranquilos. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su semana? Bien, buena, difícil. ¿Quién tuvo una semana difícil? ¿Quién tuvo una semana muy difícil? Déjenme orar por ustedes, pónganse de pie ustedes, déjenme orar por ustedes. Los que tuvieron una semana muy difícil, déjenme orar por ustedes. Señor, mira a mis hermanos, tú sabes, Señor, lo que ha pasado, tú sabes las dificultades que tienen y tú sabes que hoy están aquí mirándote a ti, dando su corazón y confiando en ti. Yo los bendigo y pido que todo, Señor, lo que deba ser puesto en orden sea puesto en orden. Y que las respuestas que se escapan, Señor, de su capacidad, tú las des. Y te ruego, Señor, que también abras sus mentes y corazones para ver lo que deban ver y poder resolver lo que parece de pronto insoluble. Yo los bendigo, unidos a todos los demás, para que esta semana todo dé un giro para bien, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, miren, profetas respetados y ministros del Evangelio en el mundo, no los que juegan con eso, no los que juegan con lo profético, han coincidido en algo, que este 2026 que está avanzando es un año que se llamó de odres nuevos. Entonces, bueno, creo que todos sabemos que Dios usa momentos que se relatan en la Escritura o símbolos que Jesús usó, Dios los usa para hablarnos de énfasis suyos en determinados momentos. ¿Cuántos creen que es importante entender los momentos, los tiempos y tener como palabras de Dios que nos ayuden a orientar? ¿Cuántos creen que eso es importante? Yo recuerdo, bueno, de hecho hay una lamentable costumbre que mucha gente tiene en Colombia y en Sudamérica en general de acudir precisamente a brujos, hechiceros y gente que les diga cosas, ¿no? Porque necesitan una orientación al respecto. Uno de mis padres espirituales, el señor Alfredo Fonseca, decía que él creía mucho en el tema de los horóscopos hasta que una mañana leyó, antes de salir de su casa, uno que decía: hoy conocerás al hombre de tu vida. Y entonces él dice: bueno, ahí sí, pues yo no voy en esa línea. Pero el Señor Jesús, de hecho, un día reprochó a los judíos, diciéndoles: ustedes pueden leer los tiempos, pueden saber cuándo va a llover, cuándo no, pero no entienden lo que está pasando, no entienden el momento en que viven. Y nosotros lo necesitamos, y mucho más en una era, en un momento tan informado, ¿no? Todo está a un clic de distancia, recibimos, es un río de información. Y ahora con la, ¿cómo se podría llamar? Con el auge de la inteligencia artificial, a veces hasta ya cuesta trabajo saber qué de lo que vemos, inclusive vemos, es real y qué no lo es. ¿Qué necesitamos? Mirar al cielo para esto. Así que Dios nos ha hablado de esto, de los odres nuevos, entre otras cosas, para este año. Vamos a mirar de nuevo el relato de Lucas que hemos venido revisando para poder encontrar hoy es el cierre de nuestra serie, pero para poder encontrar hoy como ese aspecto de aplicaciones, como ese aspecto más alegórico del tema de los odres nuevos, o inclusive un poquito ese toque profético para este 2026 que está corriendo muy rápido. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. ¿Estamos listos? Entonces, ¿estamos listos? Sí, Señor, así se habla, sí, Señor, muy bien. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? También les dijo una parábola:
Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Ese pedacito a veces como que lo pasamos de largo, ¿no? Y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Tantas veces que él dice nadie, tantas veces que dice nuevo. Esto, lo que queremos hoy, cerrando nuestra serie, es también buscarle un sentido para nuestras vidas, una aplicación para nosotros. Creo que es siempre bueno dejar una cosa clara, una base clara. Me refiero al mensaje que Jesús quería darle a los que estaban allí, porque es un hecho concreto. Jesús le estaba hablando a un grupo de personas y hay una fase concreta, explícita, clara que Jesús quiere decir, y esa parte es la que nos da el soporte para mirar aplicaciones o inclusive sentidos proféticos. Pero necesitamos mirar otra vez, dejar eso claro. ¿Qué fue lo que él quiso decir? Te lo voy a poner en varias frases que van a tener aquí el apoyo de la pantalla para que tú puedas estar tranquilo. ¿Qué cosas puedo yo decir para compendiar lo que efectivamente Jesús estaba diciendo en ese momento? Bueno, cosas como estas: que Jesús quería ser conocido y recibido como el novio. A mí esa es una de las que más me impacta, que el Señor tome esa expresión y les pasó por encima. Ellos no entendieron absolutamente nada del tema. Ellos preocupados por reglas, y Jesús diciéndoles: delante de ustedes está el novio, que además describe otra clase de relación que Dios siempre quiso tener con su pueblo desde la antigüedad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, Jesús quería también mostrarles el evangelio y su capacidad de transformar a los convertidos, el poder transformador del evangelio, haciéndole contraste a la inutilidad de los intentos humanos por cambiar antes de acudir a Dios para ser más bien cambiados por Él. ¿Tú entiendes esta disyuntiva? Muchas veces pensamos: necesito cambiar para acercarme a Dios. La propuesta de Jesús era: acérquense a Dios para ser cambiados por Él. Hay una gran diferencia. Una anécdota que recuerdo de mi madre, que hace 8 meses partió a la eternidad. 10 meses, perdón. Recuerdo muy bien un día en mis viajes misioneros, y cuando yo estaba saliendo, por alguna razón ella fumaba muchísimo. De hecho, yo tengo la huella en mis pulmones del fumador pasivo. Yo tengo una huella como si hubiera sido fumador también. Y recuerdo muy bien que yo la miré y le dije: ese es el último cigarrillo que usted se fuma. Y entonces me mira ella, yo no sé ni por qué se lo dije, pero ella me mira y me dice: ¿me vas a decir que Dios se mete en esas cosas? Y yo le dije: bueno, la verdad es que Dios se mete en cosas más pequeñas. Y me fui. Nunca supe claramente en ese momento por qué le dije esto. Después de eso, ustedes saben que estoy hablándole de hace casi 50 años. Pues no había, no sé, por favor, ni WhatsApp, ni Telegram, ni YouTube, ni Messenger, ni bueno, todo lo que ustedes quieran. Cartica, eso, nuestro WhatsApp era el telegrama. Y el telegrama que decía con los signos de puntuación y que cobraban por palabras. ¿Cuántos son de mi época? Nuestro WhatsApp, ¿no? El telegrama. Mi madre me escribe después. Y cuando mi madre me escribe, me dice: te quiero contar lo que me pasó. Me dice: después de que tú saliste, el cigarrillo que estaba fumando comenzó a saberme extraño. Y entonces lo apagué y dije: seguramente este salió malo, y saqué el siguiente. Y cuando sacó el siguiente me dice que le supo horrible de nuevo, y entonces sacó uno más. Y dice: te quiero contar que no he podido volver a fumar desde aquel día. Ahora, ¿tú crees que, bueno, es importante para Dios esto? Por supuesto, pero hay cosas mucho más importantes. Y Jesús quería decirles: hay un poder transformador que ustedes no conocen. Y ustedes están creyendo que el rito, por correcto que sea, es el que los va a cambiar, y realmente no es así. Pero ¿qué más les dijo Jesús también? Jesús quería mostrarles la imperativa necesidad de un cambio interior profundo para poder recibir lo que Él les traía. Así como estaban, no iban a poder recibir de ninguna manera lo que Jesús les traía. ¿Qué más quería decir Jesús allí en ese momento? Bueno, quería mostrarles la necesidad de dejar de apelar a sus rituales
y costumbres para poder recibir lo que Él les estaba dando. Había un gran contraste. Es que era por ser nuevo, diría alguno, porque era lo novedoso, novedoso. Nuevo en la Biblia no es sinónimo necesariamente de novedoso. Y no es porque era lo novedoso, sino porque era más bien que a través de Jesús Dios quería darle el sentido correcto a todo lo que siempre había querido con su gente. Mostrarles la verdad, cómo era realmente, porque había pasado mucho tiempo con muchas interpretaciones, donde mucha gente acomodaba las cosas a su criterio, a su pensamiento, y lo iban convirtiendo todo en una mezcla de lo que realmente Dios quería de ellos y sus tradiciones que les parecían que eran adecuadas o que a través de ciertas prácticas interpretaban correctamente lo que Dios quería. Y Jesús estaba contrastándoles eso. Además, Jesús estaba dándole mucho valor al mundo interior, diciendo su mundo interior es lo que más importa. Y una última cosa, de alguna manera creo que también nos muestra, esto puede sonar incómodo para alguien de pronto, pero de alguna manera lo que pasó allí, el momento mismo, nos muestra el gran contraste entre la rigidez de los rituales judíos y la libertad del Evangelio. Sí, señores, la diferencia entre el judaísmo y el Evangelio, la diferencia entre pensar que el Evangelio era una fase superior del judaísmo, o la diferencia entre creer que, o mejor, el afirmar que lo que ahora se traía no necesitaba acudir al ritual judío para poder hacerse válido. Hoy tenemos un gran problema de nuevo con eso, porque mucha gente cristiana lo que está haciendo es llevar el evangelio al esquema del judaísmo más antiguo para poder validarlo, y lo que está haciendo de esa manera, al hacer esto, lo que está realmente haciendo es invalidar el evangelio, porque lo está acomodando a algo con lo que ya no tiene relación. Sí tiene relación con el judaísmo y el evangelio en cuanto al deseo de Dios y en cuanto a la intención de Dios con cada persona, pero los rituales y los mandamientos de los antiguos son una cosa distinta. Les quiero mostrar un par de imágenes que podrían ilustrar un poquito lo que pasaba con el odre. No es exactamente así, porque el odre era la piel de un animal, y evidentemente para tener la piel de un animal, pues ustedes van a ver las extremidades y todo lo demás, pero no se alcanza a ver aquí. Pero ahora miren lo que Jesús quería advertirles en esta segunda imagen. Esto se ve un poquito dramático, ¿no? Ya al verlo así, pero es una manera de ilustrar lo que Jesús quería advertirles. Miren, el problema es que si ustedes ponen un vino viejo en un vino nuevo, en un odre viejo, el proceso de fermentación, todo lo que ya hemos hablado, pues va a hacer que finalmente el odre explote, y entonces se pierde el vino y también se pierde el odre. Ok, dicho esto, metámonos en nuestro tema entonces hoy, que es el cierre de esta serie. En 8 ocasiones el Señor usa la palabra nuevo, por lo menos en la traducción que leímos. 8 ocasiones diciendo nuevo, nuevo, nuevo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de 3 cositas. Tengo 3 cosas para hablarles. La primera de ellas, vamos a hablar del odre nuevo y de sus aplicaciones. Esa es una primera cosa que vamos a intentar hacer para que tenga sentido para nosotros, cuando también se ha dicho que ese 2026 es el año de odres nuevos. ¿Qué puede significar para nosotros? Bueno, intentemos intentemos buscar el sentido para aplicarlo a nuestro hoy, además de lo que ya creo que hemos dicho estos 2 domingos pasados. En el pasaje de Lucas 5, Jesús escoge una expresión muy interesante para hablar de nuevo. La palabra es el griego neos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque neos enfatiza es frescura, juventud no en el sentido de la edad, ¿no? Porque de pronto me preocupa que algunos que piensen que estamos reforzando ese concepto que más bien atacamos, que es el del culto a la juventud. En estos días tuve que visitar la dermatóloga porque tengo un problemita con mi cara, con la rosácea, y entonces de una vez empezó a ofrecerme cómo podía ponerme una cosita para poder subirme, para que no me viera triste, cómo poderme rellenar por aquí una cosita más para que no estuviera tan arrugado. Y yo le dije, por un lado, para ser honestos, es que el asunto no me interesa mucho, pero por otro lado, porque además no quiero lucir como muñeco de ventrílocuo, ¿no? Pero por otro lado tampoco tengo platica. Le dije, doctora, el presupuesto no me alcanza para poder enderezar mis arrugas. Así que no estamos hablando aquí. Neos enfatiza frescura, juventud, capacidad de renovación. Es más, neos, la palabra que el Señor usa allí,
Habla de algo que acaba de comenzar su vida útil, apunta a algo recién creado, flexible, capaz de adaptarse. Todo eso es lo que está detrás de la palabra neos, que es la palabra que aparece allí cuando Jesús habla de odres nuevos. Ahora, los odres neos, entonces, hablemos un poquitico más de esto de neos. ¿Qué es lo que representan para nosotros? Pues disposición flexible, disposición fresca para recibir, y escuchen bien, una palabra clave será adaptarse, ajustarse a la realidad dinámica del reino de Dios. Miren, déjenme decirles esto de otra forma. Dios siempre va de camino, Dios siempre va de camino, Dios siempre va como avanzando. Y en ese avance, de hecho, ustedes se dan cuenta que cada vez que hablaba con alguno de los apóstoles o cuando eran apenas gente desconocida, una palabrita clave, la palabrita mágica de Jesús, ¿cuál era? Sígueme, sígueme. Pero sígueme, ¿de qué te habla? Sígueme te habla de algo dinámico. Sígueme te habla de movimiento. Sígueme te habla de acciones, no de inacciones. Sígueme no te habla de estar por allí entonces como siendo parte sencillamente de un montón de rituales, cultos y expresiones, no sé cómo llamarla, medio mágicas, para no decir solamente religiosos, sino de una vida que va moviéndose en cierta dirección en pos de Jesús, detrás de Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesús se describió a sí mismo de 3 maneras una vez. Dijo, yo soy el camino, con el artículo determinante el, no un camino. Y la verdad, otra vez aparece artículo determinante, y la vida. O sea, él no dice soy un camino, no dice soy parte de la verdad, no dice tengo algo que decirles de la vida, sino soy el camino, la verdad y la vida. Jesús como el camino. Entonces lo que nos habla a nosotros es de él debe ser caminado, no solamente seguido, sino ser caminado. Y esta parte se torna para mí realmente muy, muy impactante. Cuando alguna vez, eso lo he contado 100 veces, aquí que va el pastor Gabriel se acordará de eso, una vez que paso por su casa y él tenía acuarios bonitos, acuarios marinos, de esos que tienen especímenes bonitos. Y yo los vi algunos como anémonas, creo, yo no sé, Gabo, si estoy diciendo lo correcto, y unos pececitos lindos de colores. Y lo que más noté fue una langosta, pequeñita, pero una langosta. Y tenía que pasar por la mañana siguiente por su casa, por alguna razón bien temprano. Y cuando llegué bien temprano, me fui a su acuario, porque el acuario me gustó mucho. Y cuando veo todo lo mismo, pero una diferencia. Ahora no había una langosta, sino había 2 langostas. ¿Cuántos saben que cuando nos paramos frente a algo inexplicable, el cerebro comienza a darnos explicaciones? El cerebro, no la mente, el cerebro empieza a decir yo sé. Y empezó a decirme cosas pues tontas. Empezó a decirme que es que se reprodujo la noche anterior. Pero pues apela a lo que sabe, ¿no? Es como la inteligencia artificial. Algunos creen que la inteligencia artificial es una inteligencia superior. No, es el compendio de todo el saber. No es una cosa superior, no piensa por sí misma. Así que el cerebro empezó a decirme cosas tan tontas como esas. Yo empecé a pensar, ¿se reprodujo anoche con quién? ¿Cómo? Y yo allí pensando, matándome la cabeza para poder entender, hasta que baja Gabriel y le conté. Y él pues, hasta donde recuerdo, me hizo un poquito de bullying, me hizo así como medio de, pero así como tan, ¿cómo es que dicen? No. Ni se reprodujo, nada de eso. Es más, ahí no hay 2, me dijo. Lo que pasó es que mudó de piel. Y la que tú ves ahí una es la langosta y la otra es la piel, donde estaba hasta anoche, pero perfectas. O sea, yo creo que fue un regalo de Dios para mí, para poder entender una expresión del Señor un día que Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre a través de mí va a ser salvo. Y luego dijo, y entrará y saldrá. Y ese entrará y saldrá me dejó confundido largo tiempo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Está diciendo que una vez adentro hay una dinámica. Una vez que entramos a la vida con Dios, hay una dinámica de cambio, que si no la queremos, entonces mejor cámbiese de religión. Es una forma de decirlo. Mejor dicho, si no la quieres, pues el evangelio va a ser dinámico. Y seguir a Jesús es seguirlo, es caminarlo y es moverse. Ok, pero avancemos porque tengo mucho que decirles. Una vez que un odre de cuero, porque eran cueros de animales, los odres eran cueros de animales, ya ustedes lo tienen súper claro, como había sido estirado por el vino se consideraba viejo, escúchenme bien, y no podía estirarse nuevamente sin romperse. Aquí de una vez les voy a decir algo,
El odre viejo era el que ya tenía un uso. Haz así conmigo. Uno, porque seguro en tu cabezota, viejo era que quién sabe ya cuánto tenía de edad. No, señores. Un uso lo convertía en viejo, porque realmente el viejo aquí era que significa que ya había sido usado, ya fue usado, entonces ya es viejo. Oh, qué interesante esto. No es viejo como tú y yo lo imaginamos. No es viejo en el sentido de ya tiene un montón de historia y pues ya no aguanta más el pobre odre. No, de hecho el reuso, ya el segundo uso era un problema. Ya el odre, bueno, creo que el pastor Aníbal la semana pasada aquí les habló mucho de eso. Y el pastor Aníbal debió decirles algo que conversamos él y yo, y que él me parece que lo trajo como una nota muy acertada. Que el odre nuevo, una de las cosas importantes era su capacidad de tomar la forma que el vino le daba al fermentarse. Eso es súper interesante. Una segunda vez ya no podría pasar lo mismo. Ahora, había reuso del odre, sí, para la gente más pobre o algo así, pero no era una buena idea y ya se arriesgaban a que pasara lo que Jesús dijo. Si ustedes ponen un vino nuevo en un odre viejo, es decir, en un odre que ya fue usado, cambia la palabra viejo por un odre que ya había sido usado, ustedes se exponen a que el vino lo haga reventar y luego ni vino, ni odre, ni nada. La vejez de un odre no se medía por su antigüedad cronológica, sino por su uso funcional. Eso es una cosa crucial para entender esto y para buscar aplicaciones. El punto central que yo quiero presentarte tiene que ver con la capacidad del odre de abrir espacio en su interior. Ese es el punto. La capacidad de abrirse por dentro, la capacidad de ensancharse, la capacidad de moverse al ritmo del vino, su movimiento y su proceso. Esto nos da una visión muy diferente. El reuso de un odre, como acabo de decirlo entonces, así fuera apenas por una segunda vez, ya era problemático, ya era un riesgo. Así fuera la segunda vez, porque ya era un odre viejo, díganlo, viejo. No porque tiene la edad del pastor, sino porque ya había sido usado. Viejo, entiéndase, usado. Ya había sido usado una vez, ya era un odre viejo. Ok, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes muy sencillito. Hay un relato en el libro de los Hechos que nos va a ayudar a ilustrar lo que yo quiero decirles. Está en el capítulo 10 de Hechos. Hay toda una historia allí que quiero referírselas muy rápido. No vamos a leer todo el capítulo, evidentemente. Yo quiero que sepan esto. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 10 de Hechos? El capítulo 10 es crucial. Es el momento donde el evangelio se abre por primera vez a la gente no judía, llamados los gentiles. A propósito, ¿ustedes saben por qué de dónde viene la palabra gentil? Amable, cordial. ¿Cómo es de gentil? No. En la Biblia el gentil era una forma despreciativa, se dice, despreciativa para describir a los no judíos, las gentes, los gentiles. Alguna vez, hablando de esa distinción tan fuerte del judío y el gentil, que no es por amable, sino porque ustedes, de hecho, en algunos círculos lo llamaban los perros, para que ustedes se den cuenta de la dimensión del tema, de la exclusión, del prejuicio tan grande. Recuerdo alguna vez que el pastor Colin Crawford, un misionero escocés que vivió en Colombia y Dios lo usó tremendamente, él decía que un día se acercó una persona para decirle: mucho gusto, pastor Colin, yo soy judío mesiánico, hablando de esas combinaciones que a veces queremos forzar, ¿no? Judío mesiánico. Bueno, cuando alguien te diga eso, dile: explíquemelo un poquito mejor, ¿qué es lo que usted quiere decirme? Pero lo que me encantó es la respuesta que le dio el pastor Colin. Dice que él se presentó diciéndole: mucho gusto, soy un gentil mesiánico. Sí, nosotros los gentiles, nosotros las gentes, la gentuza. Ok, ¿qué pasa allí? Bueno, allí es donde se rompe por primera vez esto, y por primera vez el evangelio de Jesucristo es compartido con los gentiles, con la gentuza, con esa gente excluida que no tenía derecho a nada. Hubo un problema que tuvo Israel que nos puede pasar a nosotros. El pueblo de Israel dejó de entender que Dios era su dueño y comenzaron a creer que ellos eran dueños de Dios. Cuando algún pueblo, alguna gente empieza a pensar así, ya entró en riesgo, la cosa se le va a complicar.
De Dios no se adueña absolutamente nadie. ¿Qué les digo de este capítulo 10? Estén conmigo, por favor, estén bien atentos. En los versículos 1 al 8 se nos cuenta una experiencia muy sobrenatural que tuvo un centurión llamado Cornelio. ¿Cuántos han oído hablar de este centurión? Es famoso en la Biblia. Cornelio, un centurión. ¿Cuántos saben lo que era un centurión? Oiga, ustedes no saben nada, ¿no? No tienen que saber todo. Además, hay muchos relatos bíblicos que para muchas personas no son muy ajenos. Un capitán de 100 en las guardias romanas. Inclusive algunos dicen que realmente no llegaban a ser 100, pero un tipo con autoridad especial. Ahora, los centuriones usualmente eran gente muy dura, eran gente muy recia, eran malas personas. Pero también se sabe que pasaba algo allí en Jerusalén o en Israel, porque pasaba esto, que algunos centuriones romanos, de hecho algunos romanos hastiados de la corrupción moral de su gente, cuando veían el contraste que ofrecía el judaísmo, ellos se convertían más o menos, o a veces en judíos, o a veces por lo menos en, ¿cómo se podría decir? Admiradores o seguidores de lo que la ley judía podía presentarles. Este era el caso tal vez de Cornelio, y eso es lo que encontramos. Él tiene una experiencia increíble, donde un día un ángel lo visita, eso ustedes lo pueden ver después, y un ángel le habla. Es increíble lo que pasa, y un ángel le dice que Dios ha tenido en cuenta lo que él está haciendo, pero que hay una cosita que él tiene que hacer más, porque eso que él está haciendo, que era dar ofrendas, ayudar mucho a la gente necesitada, orar a Dios, buscar a Dios, que eso por sí solo no iba a ser suficiente, que necesitaba algo más. Eso lo ven en los primeros versículos. Luego, en el mismo capítulo, versículos 9 al 16, se nos describe una experiencia intensa que vivió Pedro, y esa sí quiero que la leamos rápidamente. Vengan conmigo, por favor. Abran sus Biblias, porque esa no la tengo en la pantalla, ni la vamos a poner en la pantalla. Pero miren esto, Hechos capítulo 10, leamos estos versículos nada más, 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, unos mensajeros que Cornelio mandó, porque el ángel que lo visita le dice, le dio dirección, le dio todos los datos, las coordenadas, ve y busca a un tal Pedro y dile que venga porque él tiene algo para decirte. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase, tengan en cuenta esto, toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Versículo 13, levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Versículo 14, de ninguna manera, Señor. Oigan eso, de ninguna manera, Señor. Como dijo el hermano Arturo alguna vez, el predicador inglés, aquí alguna frase sobra. Si es no o de ninguna manera, entonces la palabra Señor sobra. Si es Señor, entonces la palabra no es la que sobra. Pero él las combinó, ¿no? Como nosotros a veces. De ninguna manera, Señor. Bueno, al fin. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Se le sale todo ese judío que lleva por dentro, que no había sido usualmente un judío muy celoso, pero ese día como que se le salió todo. Y termina diciendo, versículo 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Eso sucedió 3 veces. El número 3 con Pedro era como un número como de mal agüero, ¿no? Luego, en los versículos 17 al 23, Lucas nos cuenta la confusión que Pedro tenía por la visión que había tenido, qué significa todo esto, y le llegan los mensajeros del centurión llamado Cornelio, y Dios le da una orden a Pedro de recibirlos y luego ir con ellos. El capítulo es apasionante. Además, como Lucas cuenta las cosas de una manera increíble. Luego, el versículo 20, del 24 al 33, ¿están conmigo? ¿O ya los perdí? No, Señor. Del 24 al 33 se nos narra el arribo de Pedro a la casa de Cornelio y la manera como se da el encuentro inicial cuando Cornelio le cuenta toda la experiencia que tuvo.
Y sigue avanzando luego, versículos 34 al 43, se nos da un resumen de la predicación de Pedro. Pedro ya está como súper golpeado por dentro, por todo. De alguna forma había un vino nuevo corriendo al interior de Pedro y lo estaba ensanchando, y ese odre viejo allí estaba como luchando a ver si se convertía de alguna manera en odre nuevo, por decirlo de alguna forma. Luego, versículos 44 hasta el final, sucede una cosa impresionante. Mírenla conmigo, por favor. Versículo 44 en adelante. Mientras Pedro estaba todavía hablando, mientras Pedro estaba, ¿qué, perdón? Imagínense la escena, métanse en la escena. Está Pedro dando un mensaje a un grupo de gente romana, pagana, para ellos despreciable. De hecho, cuando Pedro llega a la casa de ellos, les dice: ustedes saben cuán inmundo es estar en la casa de gentiles. Oh, bienvenidos al reino de Dios. Claro, Pedro lo matiza diciendo luego: pero la verdad es que Dios me ha dicho a mí que a nadie llame como uno inmundo. Ah, bueno, ok. Después de decirles que inmundo estar aquí, pero Dios me ha dicho que no les diga inmundos. Ustedes son perritos lindos, pero perritos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Quiénes eran? Un montón de paganos. Los creyentes judíos que iban con él, esperando a ver cómo hacemos que esta gente se vuelva judía. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Qué historia, ¿no? Yo digo, es que el Señor interrumpe a Pedro, porque si no, Pedro los mete en un seminario, taller, primero de Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3, luego circuncisión 1, circuncisión 2, luego Deuteronomio 1, y después, al cabo del tiempo, de pronto tenían esperanza de ser cristianos. ¿Cómo nos llamamos ahora? No, el Espíritu Santo dice: con permisito, aquí voy yo, y toma el control de todo. Es una historia muy impactante, que yo la quiero usar para poder hablar de odres viejos y odres nuevos. ¿Estamos listos para esta partecita? ¿O paramos aquí? No podemos parar aquí, porque la semana entrante tenemos serie nueva. No podemos parar aquí. Los odres viejos o nuevos pueden hablarnos acerca de personas. La primera comparación. ¿Puede hablarnos de personas? Sí, nos pueden hablar de personas, hablando de buscar significados. Puede hablar de las personas mismas, o de sus actitudes, o de sus creencias. Recuerden lo que les dije hace un momento, que un odre que había sido usado una vez ya se consideraba como viejo. El odre de un uso ya era un odre viejo. Entonces hablemos de personas con actitud de odre viejo. ¿Cuántos aquí son odres viejos? Ah, por allá levantó la mano alguien. No, pues espérense a ver. Una persona con actitud de odre viejo, voy a decirles algunas características. Es alguien que quiere reescribir su experiencia con Dios, repitiendo una y otra vez las maneras en que las ha vivido antes. Ok, fue de esta manera, ahora tiene que seguir siendo de la misma manera. Ustedes ven que Jesús, por ejemplo, sanaba enfermos de diferentes formas, ¿no? Pero si alguno lo hubiera seguido, cuando vio que sanó al ciego escupiendo y haciendo barro, decía: eso es el barro ungido. Vamos a vender barro ungido. Escupa, haga barro y póngaselo, y la sanidad va a llegar. O las quijadas ungidas con las que Sansón mató gente, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, hoy hemos cambiado la interpretación y hasta el texto literal, donde dice Santiago que los ancianos de la iglesia oren por los enfermos ungiéndolos con aceite. ¿Y en qué hemos convertido el asunto? Ya no hablamos de ungir con aceite, sino que el aceite está ungido. Entonces lo que sana a la gente es el aceite. ¿Me están siguiendo? Se quedaron como muy callados. ¿Ustedes tienen aceite ungido en su casa? Cualquier aceite, hasta el de cocina, cuando lo usan en el nombre de Jesús, se vuelve ungido. Dicho sea de paso, espero no matarles espero no quitarles el fetiche. No, ay, perdón, lo dije. Dios lo hace siempre de la misma manera. Esa actitud de odre viejo.
Una persona con actitud de odre viejo es alguien que pretende ajustar lo que Dios dice a su entendimiento particular. Tiene que ser de esta manera. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham y a Sara, van a tener un hijo, y Sara se mata de la risa y dice, ya sé cómo va a ser, que tú te acuestes con una de mis sirvientas y entonces ese hijo va a ser el tuyo. Y pues lo que creó fue lo que hasta hoy estamos viendo, ¿no? Árabes y judíos que pues no se quieren mucho en general, pero no sé si sepas que los árabes son los descendientes de Ismael, que es el otro hijo de Abraham, el que vino de la esclava Agar. Así que mira la interpretación de Sara hasta dónde llegó, ¿no? Ahora pues, Abraham pues dijo, bueno Sara, yo me someto, yo no quisiera eso de tener que ir a tener una noche loca con tu joven Agar, pero pues como tú me lo estás pidiendo, pues aquí estoy yo. ¿Qué creen? ¿Así fue o no? ¿Qué dicen las mujeres? Pero ¿quién las manda a dar malas ideas? Sí. Miren, quiero que ustedes vean esto, hablando de el caso de Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio diciendo, ustedes saben cuán malo, cuán mal visto es que un judío entre en casa de gentiles. Así comienza todo. Bueno, después pasa todo lo que pasa y Pedro dice, pero el Espíritu Santo cayó sobre ellos, bauticémoslos. Y luego, capítulo 11 de Hechos, Pedro va a Jerusalén y allá lo están esperando sus amigos. Y miren lo que dice una parte del relato bíblico. Miren qué interesante. La noticia corrió bastante rápido. Los líderes y amigos de Jerusalén se enteraron de que los forasteros, aquí lo está poniendo, es la traducción diferente, los forasteros, los gentiles, los perritos, que ahora son perritos lindos, no se les olvide, ¿no? Los forasteros no judíos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, algunos de sus amigos, de sus antiguos amigos, lo llamaron para que les informara. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Estaban, ¿qué cosa? Preocupados. Estaban mucho más que preocupados. Estaban preocupados por la circuncisión. De modo que lo confrontaron al respecto. ¿Qué piensas que estás haciendo al relacionarte con esta gente? Comes alimentos prohibidos y arruinas nuestro buen nombre. ¿Quiénes eran esos? Los líderes del evangelio, del cristianismo naciente, que le están diciendo a Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Actitud de odre viejo, ¿no? Pura actitud de odre viejo, la que estamos mirando aquí. Alguien que pretende ajustar lo que Dios dice a su pensamiento particular. ¿Qué más es eso? Actitud de odre viejo. Alguien así como quien, este es un ejemplo a ver si ayuda, como quien graba y regraba sobre la misma superficie. O sea, de pronto como el que se hace un día, está muy enamorado y se hace un tatuaje para Sofía. Pero la semana siguiente Sofía lo... Entonces, ¿qué hace? Láser para poner Julieta. ¿No? Julieta no. Y Julieta también y entonces ¿qué hace luego? Ana. Espero no haber acertado con ninguno. Bueno, tú no tomarías una manilla, una medallita y estarías reescribiendo encima todo el tiempo. El odre viejo es aquel que pretende reescribir y decir no, por encima tiene que estar igual que lo que pasó antes y va a ser de la misma manera. Es una forma de ilustrar lo que quiero decir con este ejemplo, espero que sea útil. Podemos decir esto, que Dios quiere que nos presentemos siempre. Esta es una expresión que utilicé en Guaymará la semana pasada. ¿Sabes qué es lo que concluyo? Que Dios nos quiere siempre inéditos. Quiere que nos presentemos siempre como si fuera una primera vez. Que cada acercamiento a Dios sea como el primero. Yo recuerdo algunas cosas de las primeras cosas que vivía y esa especie de fascinación que experimentaba cuando abría mi Biblia por primera vez y empezaba a dejar que me hablara, y era una cosa extraña que pasaba dentro de mí literalmente, que al cabo del tiempo de pronto por el uso, por la rutina, esas cosas tienden como a dejarse de lado, como a cambiar. Bueno,
Tal vez el odre viejo es ese que todo lo rutiniza, ¿no? Y entonces es lo mismo una y otra vez y la misma cosa pasando una y otra vez. Pero ustedes hacen lo mismo todos los domingos. Bueno, sí, cantamos todos los domingos, nos juntamos todos los domingos, pero siempre presentándonos delante de Dios como si fuera una primera vez, porque cada momento es único con Dios. ¿Me están siguiendo? En contraste entonces, avancemos rápido porque el tiempo se me está yendo. En contraste, una persona de actitud de odre nuevo, ¿quién sería? ¿Cuántos aquí quieren ser odres nuevos? Muchas gracias. Muy bien. Otros están contentos como están. Una actitud de odre nuevo nos habla de alguien que no apela a lo que sabe o a lo que conoce, sino que está dispuesto siempre a someterse para recibir. Ok, Señor, a tu manera, en tus términos. Una persona con actitud de odre nuevo describe a alguien que renuncia incluso a lo que sabe, alguien que está genuinamente abierto, como si siempre fuera, como si cada vez fuera una primera vez. Miren este pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 10, de lo que estábamos hablando. Por tanto, esto le dice Cornelio a Pedro, esto es muy bonito, la actitud de la que estamos hablando. Pedro lo manda a llamar y le explica todo y entre todo le dice esto: por tanto, envié por ti al instante. Él está hablando cuando el ángel le habló y todo lo que le pasó. Y has hecho bien en venir. Ahora pues, miren esta forma tan linda de decirlo. Todos nosotros estamos aquí presentes. Me gusta esa expresión. Aquí presentes, comprometidos con este momento, delante de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Describe la actitud de alguien que está allí, que está de corazón, que está en serio y que está atento. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Me parece que eso describe actitud de odre nuevo. Una persona con actitud de odre nuevo describe a alguien que es capaz de ajustarse a lo que Dios está haciendo o diciendo en un momento específico, porque la gran virtud del odre nuevo era su capacidad de adaptarse. Precisamente eso, la capacidad de ser modificado por la acción del vino y por la acción del proceso de fermentación. Eso para mí es poderoso y muy retador. Pero sucede a veces con personas con un corazón de odre nuevo que todavía mantienen a veces actitudes de odre viejo. Eso le pasó a Pedro, ¿no? Creo que lo leímos, ¿no? Miremoslo otra vez. Después oyó una voz que le dijo: ven, Pedro, mata y come. Él respondió: no, Señor. ¿Se acuerdan la expresión que dice que o es una o es la otra? ¿Cómo así que no, Señor? Si es no, quite Señor. Si es Señor, quite no, decía el hermano Arturo. No, Señor, nunca he probado comida impura. La voz volvió a insistir: si Dios dice que está bien, está bien. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Corazón de odre nuevo, sin embargo, todavía tenía actitudes de odre viejo, este Pedro, y Dios se las dejó ver con esa visión que le estaba teniendo. Así como un odre nuevo, déjeme decirlo de esta forma, así como un odre nuevo es todo aquello que se abre para recibir, se abre, de verdad se abre. Uno viejo es el que se cierra para mantener lo que ya contiene. No, lo que tengo es suficiente. Y de pronto a eso se refería el Señor, como lo narra Lucas, cuando dice: nadie que ha probado el vino viejo quiere el vino nuevo. Es cierto, porque en términos del vino, no en términos del significado de todo lo que Jesús quería darle, sino en términos del vino, ¿cuál es el vino mejor? El añejo, el vino añejo. Como dijo el hermano Arturo también, no le estoy recordando mucho, estamos tan llenos de lo que Dios dijo que no podemos escuchar lo que Dios está diciendo. Ok, pero sigamos porque tengo todavía mucho, estoy preocupado por lo que tengo por decirles todavía. Ahora, además de todo lo dicho, los odres viejos o nuevos también pueden hablarnos de maneras. El anterior fue personas, actitudes, creencias, pensamientos, pero un odre viejo, odre nuevo, los dos pueden hablarnos también de maneras, de formas, de métodos. Cuando Lucas habla de viejo, allí en Lucas 5, utiliza la expresión griega palaios, que enfatiza la idea de tiempo, porque había otro término griego, como se los conté hace 15 días, que traduciría una cosa distinta. Traduciría aquello que, al contrario, por ser antiguo, tiene mérito, tiene validez. ¿Cuántos creen que hay cosas que podemos decir son antiguas pero son perfectamente válidas? Esa es una expresión distinta, no sería en el griego la palabra que está usándose aquí. Está diciendo algo de uso del tiempo, del paso del tiempo.
De manera bastante precisa, en el relato de Lucas, los odres palaios, los otros eran los neos, ¿no? Los nuevos. Aquí los odres viejos, los odres palaios, representan el sistema religioso desgastado, exhausto por su propia rigidez. Esto lo dijo un comentarista bíblico que me gustó mucho. Un sistema religioso exhausto. Un odre viejo, entonces, desde esta perspectiva, es cualquier forma, antigua o reciente, escúchenme por favor, cualquier forma que se ha endurecido y que ya no puede contener la vitalidad del Espíritu Santo. Ya es muy rígida. Yo lo llamaría de esta manera. Alguna vez se me ocurrió ese ejemplo, un pulmón de hierro. Ustedes saben que una de las virtudes del pulmón es precisamente esa capacidad de contraerse y expandirse. Cuando la pierde, ¿qué le va a pasar al poseedor de esos pulmones? Bueno, si es cristiano, va a ver a Jesús muy rapidito. Por ejemplo, que una práctica de adoración sea antigua no significa que lleve el fuego de Dios. O lo contrario, que sea nueva, tampoco nos garantiza eso. A veces estamos diciendo, bueno, tenemos un domingo de esos espectaculares y cantamos tal canción y se armó un ambiente increíble. Entonces llega el domingo siguiente y Priscil dice, vamos a cantar la misma porque va a pasar lo mismo. Eso no lo hace Priscil. Estoy aquí aprovechando como él es americano, entonces tengo que... No funciona así. No es que la semana pasada esta canción me quebrantó, pastor, cántela otra vez. No funciona de esa manera. Fue el momento único. Y ese momento único no se repite de manera mecánica. ¿Me siguen? Tenemos entonces un gran desafío, ¿no? Bueno, antes de eso hay que decir que recuerden que el problema del odre viejo es su rigidez. Recuerden eso, no su edad, es su rigidez. Una práctica puede ser nueva, pero estar congelada, como lo acabo de decir. Tenemos el desafío entonces de entender que se ha endurecido y poder trabajar sobre eso. Este es mi primer asunto. En pocos minutos les diré lo demás. Pero mi primer asunto, hablando de qué puede significar un odre nuevo, un odre viejo para nosotros. Personas, maneras, de pronto nos habla de las dos cosas. Pero ahora lo segundo que quiero dejarles a ustedes. No se preocupen que vamos a terminar a tiempo. El vino nuevo, también, ¿por qué no hablamos un poquito de qué puede significar el vino nuevo para nosotros? No pretendo pontificar sobre nada de esto, solo estoy buscando una fase de aplicación o una fase profética pensando en que ese 2026 muchos han dicho que es un año de odres nuevos, pues para que tenga sentido para nosotros. El tema del vino, mis queridos amigos, en la Biblia tiene apartes muy interesantes. Alguien dirá, ¿se da cuenta, pastor, que Dios sí cuida mucho a sus borrachitos? No, señor. Pero miren que el tema del vino es interesante. Por ejemplo, en el encuentro entre Abraham y Melquisedec, ¿cuántos han oído hablar de ese tal Melquisedec? Un personaje misterioso en la Biblia, que el autor o autora de Hebreos lo iguala a Jesús. De alguna manera, porque dice aparece de repente, desaparece de repente. Y ese Melquisedec se encuentra con Abraham cuando Abraham viene de haber vencido a los reyes de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué es una de las cosas que le ofrece el Melquisedec a Abraham? Alguno de pronto recordará, habrá leído ese pasaje en Génesis, déjeme decirles bien, 14 creo. Sí, Génesis 14. Cuando se encuentran los dos, pasan varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que Abraham le da el diezmo. Para aquellos que dicen que el diezmo es una práctica de la ley mosaica y que ya no tiene validez. No, señor. El primero en diezmar fue Abraham. Y cuando Abraham diezmó, dice que Melquisedec lo bendijo y establece un patrón. Dice que se diezma hacia arriba, no se diezma hacia los lados. Mi diezmo es mi ayuda para mi mamá, mi diezmo es mi ayuda para mi amigo. No, señor, eso no es su diezmo. Porque dice allí, dice en Hebreos, sin duda el mayor bendice al menor. Entonces cuando Abraham diezma a Melquisedec, está diezmando hacia arriba de él. Hacia arriba de él, no hacia los lados ni hacia abajo de él. Espero que tenga sentido esto, aunque no es mi tema hoy. Pero ¿cómo se cierra el relato? ¿Saben cómo se cierra? Que Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino. El vino aparece por toda la Biblia. No es la única, ¿no? Por ejemplo, este puede ser una... Yo estoy también haciendo mis pinitos con la inteligencia artificial. Podría ser así Melquisedec.
más que nada, lo que quiero es representarles ese encuentro, y un encuentro que es marcado por el vino, o que tiene al vino como uno de sus protagonistas. Creo que todos recordarán cuál fue el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Recuerdas? Convertir agua en vino. Oiga, el tinto se me enfrió. Convertir agua en vino fue el primer milagro de Jesús. En Lucas 5 estamos viendo que otra vez aparece el tema del vino. Y también miren esto, miren este pasaje de la escritura tan interesante. Una frase de Jesús hablando del vino. ¿Lo tenemos, muchachos? Se nos fue la pantalla, creo. Ok, se los leo yo. Marcos capítulo 14 dice lo siguiente, versículo 25, está hablando Jesús y dice: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. ¿Qué quiere decir eso? Hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo, cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos espera en la eternidad cuando llegue ese día. ¿Y qué nos va a ofrecer? Vino. ¿No es increíble? Vino. El tema del vino por uno y otro lado sale, ¿no? Porque creo que el vino nos habla de sabor, el vino nos habla de alegría, de celebración, de reconciliación, de bendición, de promesas que alientan. Ese es el vino que representa en diferentes contextos en la Biblia, se representa de esa manera. Inclusive en Lucas, creo que también Jesús está presentándose a sí mismo de alguna forma como ese vino nuevo. Él mismo, Él, su persona, su mensaje. Entonces, ¿qué podemos decir que es vino nuevo? Bueno, yo me atrevo a decirles lo siguiente, que el vino nuevo habla de todo lo que procede del Señor en un momento específico. Una orden, una dirección, un mandato personal. En el 82 recuerdo bien que yo estaba un poquito cansado del tiempo que llevaba en vida misionera y quería quedarme en Bogotá. Y un día estaba por allí yo tranquilo y escucho en mi interior que el Espíritu Santo me dice: busca a fulanita de tal que tiene algo para decirte que yo le mostré. Y cuando me la encuentro el mismo día: fulanita de tal, ¿cómo estás? Yo no me puse a decirle: el Señor me dijo que tienes algo para decirme. Yo le dije: me contaron que tienes algo para decirme. Era una buena manera de someterlo a prueba. ¿Y sabes qué me dice ella? Ay, sí, Edgardito. Tuve un sueño contigo. Cuéntame. En mi sueño yo te veía que me decías: me tengo que ir. Dios me envió a Bucaramanga. Y esa era la lucha exacta en la que yo estaba. Sí, ese fue el año donde conocí a mi esposa y la luz la alumbró. Vino nuevo puede ser eso. Un vino nuevo es todo aquello, en últimas, todo aquello que nace en Jesús, que viene de Jesús para mí. Es también ese vino nuevo, todo aquello que procede de mi relación personal también. Yo recuerdo allá mismo en Bucaramanga, alquilamos una casa en un lugar grande llamado San Francisco, y una noche estaba con mi guitarra y la Biblia abierta sobre ella en Juan capítulo 4, cuando estaba leyendo muy detenidamente que Jesús le dijo a la samaritana: viene la hora en que van los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Yo estaba conmovido con esa palabra, yo solo allí, solo en ese caserón, solito. Y me atreví a decirle: Señor, puse el dedo en ese pasaje, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Y no olvido cómo es como una cosa gloriosa me inundó de verdad. Yo lo describo como si el cielo se hubiera roto y se me hubiera venido encima, como que el tema como que todo lo relacionado con adoración y expresiones de adoración iba a marcar mi vida como ha sido desde el año 1982. Vino nuevo puede ser eso. Un vino nuevo es todo aquello que hace fresca nuestra experiencia con Dios. Todo aquello que la renueva es vino nuevo. Un vino nuevo nos habla de un proceso de transformación interior también. Eso también es vino nuevo. Un vino nuevo nos habla de cercanía, de intimidad renovada. Un vino nuevo nos habla también de manifestaciones nuevas de Dios, cosas nuevas que Dios hace.
Yo recuerdo en el 80, cuando llegamos a la ciudad de Manizales, donde se abrió como un portal del cielo, que empezaron a pasar cosas nuevas. Y muchos de nosotros teníamos algunas dudas, porque de repente empezaba el Espíritu Santo a caer y la gente empezaba a irse al suelo, sin que nadie estuviera detrás de ellos para recibirlos. Caían y caían y caían y quedaban en éxtasis. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que empezamos a descubrir que la Biblia habla de eso de caer en éxtasis y de dormirse. Que el primero al que Dios hizo entrar en éxtasis, el más bendecido de todos con un éxtasis, ¿quién fue? Adán, señores. Dios lo hizo caer en un sueño profundo porque le dijo: de aquí en adelante no volverás a dormir tranquilo. Y le dio a Eva. Pero desde allí aparece el hombre en éxtasis y Dios le da semejante muñecota. Ahora quiero cerrar con esto. Los odres nuevos y su sentido profético. Para este año, entonces, ¿qué puede significar? Ya les estoy diciendo cosas del corazón. Ya les estoy diciendo cosas de maneras, o sea, una serie de actitudes diferentes en el corazón. Una serie de maneras diferentes también. Ronnie Chávez, que estará con nosotros en la conferencia profética, dijo un día esta frase. Dijo: si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué tenemos vino tan añejo y más bien vino envejecido que vino añejo? Porque nos la pasamos quizá en muchos asuntos repitiendo las maneras y haciéndolas una y otra vez iguales, y eso no resulta, pierde la frescura. El odre viejo es el odre que está siendo reusado, así sea por segunda vez. Una fase profética de este mensaje, ¿cuál sería? Esto fue lo que se habló desde el año pasado, los profetas, y quiero presentarlo con 4 palabras que espero que se vuelvan una arenga para nosotros en este resto de año. 4 palabras que comienzan por C. ¿Están listos? Uy, me dejaron solito. Díganlas conmigo, por favor. Corazones nuevos, caminos nuevos, creaciones nuevas, combates nuevos. Ahora, yo sé que por ejemplo tuve enormes dudas al dejar creaciones nuevas. Alguien dirá: porque es redundante. Sí, pero quiero la redundancia. Finalmente me decidí por la redundancia, por aceptar la redundancia, una creación nueva, porque de pronto puede parecerse a algo anterior. Y los combates, no solamente para mirarlos como de una forma negativa, sino para poder decir que también puede haber conflictos, evidentemente, y creo que los estamos teniendo, y seguramente seguirán, pero no solo conflictos, sino combates en el sentido de avances, progresión. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1: mira, todo el que se levante contra ti va a caer delante de ti, ¿no? ¿Qué le está diciendo en esto? Le está haciendo una promesa. Dios siempre habla en positivo, no es positivista, sino Dios siempre quiere que veamos la respuesta final suya, no la dificultad en la mitad. Pero cuando le dice: te voy a dar la victoria de todo, le está diciendo: te garantizo que vas a tener muchos problemas, muchos problemas. Así que los problemas muchas veces son sinónimo no de estar mal, sino al contrario, de estar en el camino correcto. Muchas veces, no digo que siempre, no digo que siempre. Pastor, es que le metí la mano a un señor por allí, estoy en un problema, ese Dios está conmigo, entonces me echaron a la cárcel, pero aleluya. Pues evidentemente no. Corazón, entonces, ¿las podemos decir juntos otra vez? Corazones nuevos, caminos nuevos, creaciones nuevas, combates. Que de pronto no es lo que los profetas han dicho. Los profetas han dicho un año de odres nuevos. Yo estoy tratando de aterrizarlo todo hoy en estas formas, sin olvidar lo que realmente fue el momento de Jesús hablando de los odres nuevos y del vino nuevo. Entonces se me ocurre que esa puede ser una propuesta para nosotros, para que la guardemos y la llevemos en lo que resta del año. Todo esto completado por el nuevo: corazones, caminos, creaciones y combates. Pri, ¿vienes acá, por favor? Vamos a terminar ya y quiero que te lleves esto a tu casa. Entonces, como una serie de conclusiones, ¿estás conmigo?
quiero que me escuches muy bien, porque las escribí, te las voy a decir como las escribí. Entonces, dicho todo, hemos hablado 3 semanas. Yo no sé si en algún lugar le han dado tanta importancia al tema del odre nuevo como nosotros. 3 domingos hablando de esto, por allí, por allí, por allí, por allí, que tenga sentido, que tenga sentido. Entonces, pretender estar en paz con Dios por medio de algún culto o religión, pero dejando a Jesús a un lado, es como poner vino nuevo en un odre viejo. Quizá estás aquí por primera vez, te gustan las cosas de Dios, esto aplica para ti de pronto. Sin Jesús no hay el vino nuevo de Dios de ninguna manera. De hecho, Jesús mismo es ese vino. Otra más, acercarse a Dios usando las fórmulas adecuadas. Dicen que un hombre escribió un libro, Los 10 mandamientos de la crianza de los hijos. Se casó y tuvo el primero, y le hizo una revisión al libro y le modificó un poquito el título: 10 consejos sobre la crianza de los hijos. Y después tuvo 2 más, y al cabo de unos 20 años escribe la última edición de su libro y la tituló 10 posibles maneras de criar a los hijos. Las 4 leyes de la prosperidad, los 5 mandamientos de la sanidad. No le quito mérito, pero quizá a veces nos terminan por encerrarnos, acercarse a Dios usando las fórmulas adecuadas, pero sin el corazón genuinamente abierto. Recuerda que el odre nuevo simplemente describe el que es capaz de adaptarse. Es como poner vino nuevo en odre viejo. Una más, forzar respuestas y manifestaciones de Dios usando lo que sabemos hacer o las fórmulas indicadas por la experiencia. Ayune tantos días, haga esto, haga aquello. Bueno, hacer todo eso así, forzando a Dios, pretendiendo que eso va a traer, eso en sí mismo va a traer la respuesta, es intentar poner vino nuevo en odres viejos. ¿Estás conmigo? ¿Tú también allá a la distancia estás conmigo? Esta va para ti que me estás viendo. Sí, a ver. Hacer y hacer cosas solamente porque así lo hemos hecho siempre es como poner vino nuevo en odres viejos. ¿Y por qué haces eso? Porque así lo hemos hecho siempre. Una más, someter lo que Dios hace y no entendemos a nuestro criterio, como Pedro, que le bajan el lienzo y la voz del cielo le dijo: levántate, mata y come. No, para que Dios le dijera finalmente: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Lo que Dios ha hecho, cuidado. Como que le está diciendo que no lo entiendas no significa que no venga del cielo. Venía del cielo y la voz venía del cielo. Someter lo que Dios hace y no entendemos a nuestros criterios, convicciones e incluso a nuestra teología es como poner vino nuevo en odres viejos. Y lo último, que va a aparecer aquí en la pantalla para que lo leamos juntos. Entonces, una gran conclusión, si es que de pronto todo está muy enredado: somos llamados a relacionarnos con Dios. ¿Estás conmigo? A partir de una conexión genuina con Jesús, una actitud de humildad continua, un abandono consciente de lo que sabemos y una entrega confiada. Eso nos hará odres nuevos, que en realidad son odres de un solo uso, listos para recibir siempre el vino nuevo. ¿Quisiéramos ser de esos? Ponte de pie, por favor, ya es tiempo de terminar. Pensé que no alcanzaría, pero lo logramos. ¿Qué te está diciendo a ti? Piensa un instante. ¿Qué te está hablando a ti todo lo que he dicho esta mañana y lo que hemos hablado 3 domingos? Piensa un instante, por favor.
porque no nos habla Dios las mismas cosas al mismo tiempo. Nos habla de manera muy personal, muy personal. Pero ¿sabes qué es como el fondo de todo este tema? De pronto se nos ha vuelto todo rutinario, de pronto se ha vuelto todo un poquito tedioso. Quizá en todo lo que estamos diciendo esté la respuesta, para que todo se refresque, se refresque. Porque lo nuevo en términos de Dios no es lo novedoso estrictamente, sino lo que es refrescado, refrescado. Como que tiene un viento nuevo, un soplo nuevo, un viento fresco. Por eso, cuando tratamos con Dios, aún en cosas, aún en ambientes que son habituales, por eso cada momento se torna único, absolutamente único, como si no hubiese existido ninguna referencia, como si nada lo pudiera, ¿cómo se puede decir? Como si no se amoldara a algo que ya vivimos. Ya esto lo recuerdo así o lo recuerdo así. Vamos a orar un momento, por favor. Mientras tú estás allí pensando, quiero que pienses un poquito, piensa un poquito. Y piensa en las 4 cosas por C que dijimos. A ver si yo las recuerdo. Si las podemos poner de nuevo, muchachos. Corazones, creaciones, caminos. Bueno, lo dije en diferente orden. Corazones, caminos, creaciones, combates. Cierra tus ojitos, por favor, y conversa con Dios mientras yo hablo. Si hay alguna persona aquí o a la distancia que aún no le ha dado su vida a Jesús, es urgente que lo haga. No puede seguir caminando simplemente el camino de me gustan estas cosas, quiero conocer más o algo así. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas a Jesús en tu vida. Si aún no lo has invitado a entrar en tu corazón, este es tu momento. Y puede que no haya otro, puede que no haya otro. Entonces, si ese es tu caso, tú también a la distancia, haz conmigo una oración. No porque la oración sea la que tenga virtud, sino por lo que puede expresar, para invitar a Jesús al corazón y para empezar a recibir el vino nuevo de Dios. Puedes decirle eso, puedes decirle esto conmigo. Si estás aquí o a la distancia, puedes decirle: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Quiero hoy actuar como un odre nuevo para recibir el vino nuevo que eres tú, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor y el dueño de mi vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que vivió sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar, que resucitó al tercer día. A ti, Jesús, te doy mi vida, te acepto en mi corazón como el dueño, para caminar contigo, para caminarte a ti. Amén, amén. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que ha hecho esta oración conmigo por primera vez. Esta oración, ¿hay alguien aquí que pueda levantar su manito y decirme: yo acabo de hacer esta oración? Hay una persona allí al lado de mi esposa. Para los clips, por favor, si pueden llevarle el detalle que tenemos. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo por primera vez? Es crucial, es crucial. Ese hombre llamado Cornelio era un tipo muy interesante. Y cuando el ángel se le aparece, no le dice, le dice: tus oraciones, tus ofrendas han subido al cielo, pero no le dice: con eso estás listo, sino le dice: entonces necesitas oír algo. Manda a tal ciudad, busca a tal persona, que era Pedro, porque él tiene algo para decirte. Porque todo lo que es el favor de Dios solamente viene por medio de Jesús. Y una oración final: Señor, aquí estamos en la casa, y los que nos siguen a la distancia, queremos ser odres nuevos en todos los sentidos. Queremos vino nuevo también en todos los sentidos. Queremos también la aplicación profética
de esto del vino nuevo y del odre nuevo. Gracias, Señor, por esas palabras de Jesús y por lo que en sí mismas significan. Y gracias también por lo que eventualmente pueden aplicar a nuestras vidas. Señor, yo te pido que nos ayudes para tener corazones, caminos, creaciones y combates nuevos. Ayúdanos a presentarnos delante de ti cada vez como la primera. Tú eres el Dios de los momentos únicos. Queremos vivir de esa manera, cada momento como único y cada encuentro como único, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias y pedimos que nos ayudes a vivir así, para que no estemos prisioneros de una rutina, como odres que se han envejecido, porque hemos pretendido recibir el vino nuevo en las mismas condiciones anteriores. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser siempre, queremos estar delante de ti siempre como una primera vez, con el corazón abierto y anhelándote a ti, y viviendo una vida que se refresca, no que está cansada. Esa es mi oración, Padre. Amén, 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 amén. Bueno, gloria a Dios. Semana entrante arrancamos serie nueva, alístense, vamos a hablar de familias, casas y discípulos durante todo el mes de la familia, comenzando desde la semana que viene. Levanta sus manitos a los cielos para despedirnos como acostumbramos, por favor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti, sobre mí, su perfecta paz. Amén, amén. Nos vemos entonces en la semana y el domingo próximo.